Imagina, algunas traducciones antiguas registraron variantes del nombre del rey, como Nabucodonosor o Nabucodononosor. Aquí utilizamos la forma reconocida. Nabucodonosor. Imagina una ciudad que se alza como si quisiera desafiar al cielo. Muros inmensos que atrapan la luz del sol, puertas de bronce que retumban como tambores, jardines que parecen suspendidos en el aire, y palacios donde el oro no es adorno sino lenguaje. En el centro de ese esplendor, sobre un trono tallado con historias de conquista, está Nabucodonosor, un hombre que ha aprendido a medir el mundo por los vasallos que lo miran con respeto y por las monedas que doblan su voluntad. A primera vista es el epítome del poder, pero bajo la corona late un corazón que no ha aprendido a inclinarse. A su alrededor, en los salones del palacio, se mueven figuras que la historia recordará. Jóvenes de Jerusalén, arrancados de su tierra y formados para servir en la corte. Hombres que guardan en su alma una herencia que no cabe en los tesoros de Babilonia. Entre ellos está Daniel, cuyo nombre pronto será sinónimo de claridad, cuando la noche trae visiones que la mente humana no puede descifrar. Con él, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que sostienen su fe con una calma que incomoda al corazón de los poderosos. Es en este contraste, la ciudad que desafía el cielo y los hombres que aún respetan al verdadero Creador, donde comienza lo impactante de la historia. Porque no es solo la grandeza de Babilonia lo que impresiona, es la caída de alguien que creyó que su grandeza le bastaba. ¿Qué sucede cuando el orgullo choca con lo eterno? Esa pregunta atravesará toda la trama. Una noche, Nabucodonosor despierta con el rostro pálido. Ha soñado con una estatua monumental, de cabeza de oro, pechos y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies mezclados con barro y hierro. En la visión, mientras los hombres de la corte temen, una piedra, no formada por manos humanas, se desprende y golpea la estatua. Las diferentes partes se desmenuzan como polvo y desaparecen, y la piedra crece hasta ser una montaña que llena la tierra. El sueño deja al rey turbado, no por el terror, sino por la idea de pérdida, la sensación de que lo que él ha construido no durará más allá de su propio latido. Ante la angustia del monarca, se convoca a sabios, astrólogos y magos. Se les ordena traer a la luz la imagen soñada y su significado. El edicto es claro. Quien no revele el sueño y su interpretación se expone a la muerte. La corte entera se estremece, porque la tarea que se pide es imposible para la sabiduría humana. No se trata de interpretar un símbolo conocido, sino de reproducir lo que solo se ha visto en la mente del rey. En ese punto la escena se corta a la humildad de la oración. Daniel, que había sido formado en la sabiduría de las naciones, pero no había olvidado de dónde venía su lenguaje más profundo, busca a sus amigos, pide misericordia y confiesa que no hará malabarismos de palabras para ganar gloria propia. Él ora, y el cielo responde. La revelación llega como una luz que deshace sombras. No se trata de que Daniel se exhiba como mago. Se trata de que reconoce la fuente. Hay un rey supremo, cuyo poder trasciende los imperios humanos. Daniel interpreta la visión. Los diferentes metales representan reinos sucesivos. Lo temporal dará paso a lo eterno. Y la piedra, surgida sin intervención humana, anuncia un reino que perdura más allá del poder efímero. Cuando Daniel expone la interpretación, no es una amenaza para el trono de Nabucodonosor, sino una llamada a la humildad. Todo gobierno humano es contingente frente a la soberanía del Altísimo. El rey escucha. En la audiencia hay silencio. En un momento, Nabucodonosor reconoce la sabiduría del Dios de Daniel. Su voz pronuncia elogios, su decisión premia al intérprete, e incluso levanta a Daniel a un lugar de honor. Pero hay un matiz inquietante. El reconocimiento, aunque verdadero, no altera del todo el apego del rey a su propia gloria. Habrá en su corazón una reserva donde aún se guardan coronas para sí mismo. ¿No es esa una lección que resuena hoy? ¿Cuántas veces reconocemos la mano de lo divino,
y sin embargo, permitimos que el orgullo ocupe la sala principal de nuestras vidas. No pasó mucho tiempo antes de que Nabucodonosor usara la revelación como si fuera un nuevo trofeo. Ordena erigir una estatua de oro, no una imagen para comprender la verdad, sino un monumento a su propio esplendor, y convoca a todo el pueblo para que la adore. Allí en la plaza, bajo el sol que refleja el brillo metálico, el rey escucha la música y espera la reverencia. La orden es sencilla y absoluta. Quien no se incline será castigado severamente. Es en este momento donde las pequeñas fidelidades se convierten en grandes pruebas. Sadrach, Mesach y Abednego se niegan a inclinarse. No es rebeldía por rebeldía. Es fidelidad a un solo Dios que no puede reducirse a una estatua humana. La corte del rey contempla la escena con asombro. 3 jóvenes extranjeros dicen «no» a la orden imperial. La respuesta de Nabucodonosor es un estallido de autoridad herida. Un horno de fuego ardiente es ordenado. La temperatura se eleva como si quisiera borrar de la historia la disidencia. Los guardias empujan a los jóvenes al fuego, encadenados, y por un instante parece que todo orgullo humano celebrará su venganza. Pero en el corazón de la fornalha ocurre algo que desarma los cálculos del poder. Donde el fuego debía ser muerte, se cierne una presencia que no pertenece al horno ni a la corte. Una figura que camina junto a los jóvenes, sin quemarse. Cuando Nabucodonosor, desde su trono, mira el interior del fuego, no ve 3 cuerpos carbonizados, sino 4, y la cuarta parece una figura celestial. Los gritos cesan. Lo que debía ser un espectáculo de humillación, se convierte en testimonio de que hay un Dios que defiende a los que se mantienen fieles. Al sacar a Sadrach, Mesach y Abednego, no hay siquiera olor a quemado en sus ropas. El rey, que esperaba ver cenizas, se encuentra frente a la evidencia de una intervención que excede su control. En un acto que parece indicar un cambio, proclama la grandeza del Dios de Israel, y ordena que nadie vuelva a hablar mal de él. Sin embargo, el narrador no hace desaparecer la ambivalencia. La proclamación del monarca es sincera en palabras, pero en su corazón la mecánica del orgullo no se ha desactivado. Tiene ahora otra placa en su palacio. Ha visto el poder divino, pero aún no ha aprendido a vivir bajo él. El relato avanza y produce un giro más íntimo. Tiempo después, Nabucodonosor sueña otra vez, pero esta vez la visión es sobre su propia persona, un árbol colosal que alcanzaba el cielo, cuya copa daba sombra a todos los seres. De pronto, el árbol es talado, y el hombre que vivía en lo alto queda reducido, quitado de su dignidad humana, y es dejado para vivir como las bestias del campo. El sueño incide con precisión en su vulnerabilidad. Esta vez la amenaza no es contra un imperio, sino contra el orgullo que habita un pecho real. Daniel, cuya voz ha sido vehículo de revelación, interpreta con la misma calma de antes. El árbol representa al rey mismo. Por su soberbia, por atribuir su poder solo a su mano, será humillado, será apartado, vivirá entre animales, comerá hierba como el buey, y su mente quedará alterada hasta que reconozca la soberanía del Altísimo. Es una sentencia que, leída fríamente, parece cruel, pero entendida en su contexto, no se presenta como venganza gratuita, sino como disciplina que busca traer reconocimiento y restauración. A veces la justicia divina toma forma de pedagogía severa, no destruir para aniquilar, sino desmontar lo que impide ver la verdad. ¿Qué fuentes lavan el orgullo? ¿Qué pruebas abren ojos cerrados por la vanidad? Para Nabucodonosor la respuesta fue una experiencia que habría de arrebatarle todo, excepto la posibilidad de mirar hacia arriba. Y entonces, de manera casi ascética, la escena se despliega con una tristeza que no necesita sensacionalismo. El rey pierde el trato con la corte. Su vestido de púrpura se cambia por pieles ásperas. Su comida refinada se convierte en pasto. Su sueño de gloria se convierte en un pasar de días bajo cielos que lo desconocen. No es un cuadro grotesco para el espectáculo.
Es la soledad de un hombre que descubre que la corona puede volverse cárcel. A su alrededor se rompen alianzas. La gente lo evita. Su nombre ya no resuena igual en los corredores del palacio. He aquí la lección. Lo que nos define como humanos no es la corona, sino la humildad para reconocer que dependemos de algo mayor. Durante este tiempo de humillación, hay pequeños detalles que muestran la transformación interna en marcha. La mirada se vuelve más reflexiva, los gritos de ira se apagan, los sueños imperiales pierden color. Daniel había interpretado que este período duraría 7 tiempos, una expresión que guarda un lugar entre la cifra literal y lo simbólico. Y en esos ciclos de días y estaciones, el rey se va desgajando de la persona que fue. La naturaleza le enseña a volver a aprender de la tierra, que él antes dominaba desde su trono. Entonces, en un amanecer que podría haber pasado desapercibido, algo cambia. No es un estruendo violento, sino un movimiento interior que reordena prioridades. Nabucodonosor levanta la vista. Su voz, antes llena de mandatos, ahora pronuncia palabras de alabanza al Dios que domina los reinos humanos. Reconoce públicamente que la grandeza verdadera pertenece al Creador de los cielos. Reconoce que su inteligencia, su poder y su soberanía estaban sujetas a una autoridad mayor. La recuperación de su juicio no es explicada como mérito suyo, sino como el resultado de haber aprendido la lección que le fue impuesta. La restauración es estratégica y pública. El rey recobra su trono, recupera vestiduras y autoridad, pero con una diferencia crucial. En su proclamación final, no busca apropiarse de la gloria. En voz fuerte y clara, decreta la excelencia del Altísimo, subraya que la soberanía de Dios es eterna y exhorta a que todos reconozcan esa realidad. No es un simple discurso político, es una confesión de la transformación que ha ocurrido en su corazón. La gracia le alcanzó, no como recompensa por un logro suyo, sino como respuesta de Dios frente al arrepentimiento sincero. La historia termina con un decreto que resuena más allá de las murallas de Babilonia. Nabucodonosor proclama que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, que da sabiduría y fuerza a quien él quiere, y que su dominio es permanente. La lección está clara en el acto. El poder de un rey que entiende que es sostenido por un poder mayor, transforma no solo su propia vida, sino la manera en que gobierna. La gloria, ahora, vuelve a su lugar, no en la vanidad del monarca, sino en el reconocimiento público del Señor. ¿Dónde nos coloca este relato hoy? No como un libro de historia lejana, sino como un espejo que interpela. ¿Qué hay en tu vida que te ha hecho creer indomable? ¿Qué estatua te pide adoración silenciosa? La opinión, la ambición, el miedo a perder poder. La narrativa de Nabucodonosor es una advertencia y una promesa. La soberbia abre la puerta a la caída, pero la caída no es definitiva. Puede abrir la puerta del arrepentimiento, y el arrepentimiento, cuando es verdadero, conduce a la restauración que solo Dios otorga. Hay otra lección que se entreteje en todo el relato: la fidelidad silenciosa de quienes permanecen firmes. Sadrach, Mesach y Abed-Nego no edifican su testimonio para convertirse en espectáculo. Su resistencia no busca tener la razón ante la historia, sino honrar al Dios que les enseñó a no plegarse. A través de su acto, la historia demuestra que la fidelidad de unos pocos puede confrontar la arrogancia de muchos y provocar un cambio profundo, aún en el corazón del más poderoso. También está la figura de Daniel, que no busca el aplauso humano sino ser un canal de claridad. Su oración, su humildad y su valentía para hablar la verdad al poder muestran que la revelación no es oro para venderla al mejor postor, sino luz para orientar. Daniel nos recuerda que la sabiduría genuina siempre apunta fuera de sí misma. No enaltece al mensajero, sino al mensajero supremo. Al cerrar esta narración, hay que mantener la misma tensión de amor y advertencia con la que comenzó.
No se trata de contar un espectáculo de reyes y prodigios, sino de mostrar una dinámica espiritual que afecta a todos: el orgullo, la disciplina, el arrepentimiento y la gracia restauradora. Nabucodonosor fue humillado para aprender a alabar. Los jóvenes resistieron para dar testimonio. Daniel oró y fue instrumento de revelación. El hilo que une todas estas vidas es la soberanía de Dios. Un poder que no aniquila la dignidad, sino que la reencausa hacia la verdad. Antes de seguir, si esta historia ya te toca de algún modo y quieres más relatos que mezclen historia bíblica con lecciones para hoy, quédate en el canal y suscríbete. Aquí aprenderemos a mirar el pasado para entender el presente. Volvamos a la plaza de Babilonia por un momento. Imagina la estatua de oro reflejando la luz del mediodía, la multitud formando un manto de sombras al pie del monumento, la música que llama a la reverencia. Ahora piensa en una noche de silencio, cuando en una humilde choza alguien reza a solas y una respuesta desciende. La grandeza no niega la necesidad de la intimidad con Dios, de hecho, la magnifica. Así como Nabucodonosor necesitó enfrentar su propia alma, nosotros también estamos invitados a mirar lo que gobierna nuestras decisiones. No debemos, sin embargo, romantizar la disciplina ni pensar que toda humillación es señal de aprobación divina. Las Escrituras muestran que la disciplina es sabia y a menudo dolorosa. Su propósito no es quebrar para destruir, sino quebrar para sanar. En la vida de Nabucodonosor fue un proceso que culminó en proclamación pública, pero eso no convierte la prueba en una garantía automática para otros. La restauración es un acto de gracia que revela la misericordia, no una fórmula que quien la sufre pueda aplicar como receta. ¿Qué deberíamos llevarnos a casa? Primero, la soberbia tiene un precio. Es una bandera que, si se ondea sin contrición, termina por dejar al que la porta desnudo de sentido verdadero. Segundo, la fidelidad discreta tiene un poder transformador. No siempre requerirá fuego literal, pero sí demanda valentía cotidiana para decir no a aquello que nos pide comprometer lo esencial. Tercero, la oración y la humildad son canales por los cuales la sabiduría de Dios llega a los hombres. Como Daniel, estamos llamados a interceder y también a hablar con valor cuando la verdad se necesita. Y hay una última nota de esperanza. La restauración puede no parecerse a la gloria de antes, porque puede ser más profunda. Para Nabucodonosor, volver al trono no fue un simple regreso al pasado, fue una oportunidad para gobernar con una nueva perspectiva, reconociendo que la verdadera autoridad proviene de Dios. Si hoy alguno se encuentra en la ruina de su propio orgullo, la historia no promete una exaltación automática, pero sí ofrece la paz de saber que la puerta del arrepentimiento está abierta y que la restauración es posible cuando se reconoce la verdad. Cierro esta narración con la imagen del rey que ya no solo se mira en los espejos del palacio, sino que levanta la vista hacia el cielo y pronuncia un nombre que no suena como el de ninguna corona humana. Que esta historia impactante de Nabucodonosor nos sirva como advertencia y como consuelo. Advertencia contra la soberbia que nos ciega. Consuelo en la misericordia que puede transformar incluso al más encumbrado. Si esta palabra te movió, compártela con alguien que necesite escuchar la lección de la humildad. Deja en los comentarios qué momento de la historia resonó contigo y suscríbete para más relatos que cruzan la historia bíblica con preguntas que nos tocan hoy. Que la soberanía de Dios sea la brújula que guíe nuestra vida y que la humildad sea la casa donde aprendamos a habitar.